Por eso quiero enseñarte unas leyes importantes para romper limitaciones y romper cosas específicas, porque Dios está determinado en elevar la vida de nosotros, la vida de los cristianos, la vida de esta iglesia. Yo no sé si vos estás determinado que Dios te eleve, pero Dios está determinado en levantarnos. ¿Está determinado vos a que Dios te levante? No, si Dios me levante voy a tener más trabajo, si Dios me levante voy a tener que... Bueno, Dios está determinado y hay un paquete que viene dentro de lo que Dios te da. Dentro del paquete del ministerio vienen un montón de cosas que están ahí adentro, que si vos querés una cosa, viene de la mano de la otra, ¿sí o no? ¿Cuántos están dispuestos a recibirlo? Bueno, una de las primeras leyes del rompimiento para mí, si querés anotarlo, anotalo, número 1, la ley del conocimiento. ¿Vieron que hay un texto de la Escritura en el Antiguo Testamento que dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento? El profeta Oseas lo dice. El pueblo pereció por falta de conocimiento y por desechar mi conocimiento yo los desecharé a ustedes. Pero no habla del conocimiento académico, habla del conocimiento de la verdad de Dios y de los que se hacen los sota cuando saben que Dios dijo algo por medio de su palabra. Rechazar el conocimiento de Dios. Miren, si hay algo que hace que vivamos en estancamiento y que no entremos a un rompimiento espiritual es no saber algo que se nos fue revelado, porque no lo queremos saber. No lo quiero saber, no lo quiero saber. Y resulta que Dios te lo está revelando, Dios te está haciendo que lo veas, pero no lo queremos ver. Decimos, ya con lo que tengo ya está. Y entonces de esa manera nosotros como pueblo estamos despreciando el conocimiento de la verdad del Señor. Yo como pastor estoy para guiarte, pero también como pastor estoy para enseñarte, abrirte los ojos y revelarte cosas que el Espíritu me revela para un tiempo como este. Cuando vos estás negado a recibir la revelación y vivir simplemente con esto, te tapás los oídos y no, qué sé yo. Y entonces Dios te está mirando, porque algo que no sabes o que estás ignorando puede ser lo que te está matando ahora, porque lo estás ignorando, porque no lo sabés. Porque si no, yo, por ejemplo, faltaste 4 sábados a la reunión y no viniste, pero por lo menos mirá alguna prédica por Facebook si hay una transmisión, porque tenés que estar conectado y nosotros buscamos todas las maneras, por WhatsApp, por un grupo, por Facebook, por lo que sea, por un material de libro, para que reciba la palabra, para que estés ahí. Nosotros necesitamos elevar nuestra fe, pero estar conectados a nuestra palabra, a nuestra fuente, a nuestra casa. Así que algo que no sabes y que otro sí sabe, puede ser lo que a vos no te está dando rompimiento y al otro sí le está dando rompimiento. Y mañana digo, ¿por qué? Fulano que viene hace 3 meses avanzó, parece que va adelante, mató a Goliat y yo acá estoy comiendo queso en el campo de la batalla, digo, ¿qué estoy haciendo algo mal? Y resulta que a lo mejor el que viene hace 3 meses dijo, sí, la verdad, recibí la revelación de que estoy en pecado, me tengo que volver a Cristo, tengo que lavarme la sangre del Cordero, tengo que confesar que estoy haciendo algo malo y me tengo que ponerme bajo la autoridad espiritual del Señor. Algo que estamos ignorando o algo que no estamos dispuestos a que se nos sea revelado es lo que está poniendo la mano para frenar el rompimiento sobre nuestra vida. Ningún estancamiento en la vida de un cristiano es porque Dios no nos ama, no, sino que los estancamientos vienen por cosas que desconocemos. Por eso cuando a veces decimos, estoy en esta lucha y no sé cómo hacer, he probado con esto, ¿cómo puedo ir para acá? Y puede ser que haya un estancamiento ahí de algo que estás ignorando y que es lo que estás necesitando para el rompimiento, para la fortaleza que tenés hoy enfrente de tus ojos. Así que pon una mano en tu corazón y decí conmigo, voy a dejar de ignorar la voz de Dios cuando me está hablando. Voy a abrazarme al conocimiento de la verdad, porque este me va a dar rompimiento. Si tengo otra ley para rompimiento, es la ley del compromiso. Decilo conmigo, la ley del compromiso. Número 2. Si a veces vivimos en un estancamiento y hay otros que no están en ese estancamiento, es porque alguien tuvo el compromiso y la valentía que nosotros no tuvimos. Decir a que tenés al lado te puede doler, pero es la verdad, hermano. Cuando yo veo a alguien que está corriendo en el llamado y yo estoy ahí rengueando todavía, es porque
esa persona hizo algo que yo todavía no hice. Y no se trata de, no, yo voy a mi tiempo. Está genial que vayas a tu tiempo, pero hacelo a tu tiempo, pero hacelo. Alguien tuvo el compromiso y la valentía y por eso pudo pasar a la siguiente estación. Miren, hermanos, conocimiento sin compromiso no sirve. Por eso el conocimiento de la verdad de Dios tiene que ir de la mano del compromiso. Es como que diga, yo sé lo que dice la palabra. Primera de lo que sea, 4:8 dice que hay que predicar la palabra y después lo otro dice que hay que hacer esto, orar y después lo otro, pero no lo hago. Y ahí es donde el conocimiento sí te sirve, pero te dio un rompimiento porque te abrió los ojos, pero ahora cuando hay que hacer no te sirve porque no lo estás haciendo. Así que conocimiento es genial, pero sin compromiso también te estanca. Una de las razones de por qué una visión no funciona es porque la vida cristiana no es del sábado, es de toda la semana. ¿Cuándo es la vida cristiana? De toda la semana. Es de toda la semana. Entonces los sábados son geniales, nos bendicen, o un viernes de reunión de jóvenes, reunión de adolescentes, o lo que sea, pero la vida cristiana es de toda la semana. Y ahí es donde tiene que estar mi compromiso en extender a Cristo, mi compromiso en llevarme a Jesús a algún lugar, mi compromiso de predicar la palabra, mi compromiso de portarme bien cuando me ven y decir conmigo cuando no me ven también. Porque el que me está viendo es Dios. Y yo necesito demostrarle a Él que lo amo con todo mi corazón. Así que la vida de rompimiento no es solo para fines de semana, sino para toda la semana. Pero para eso hay que aplicar la ley del conocimiento con la ley del compromiso. Mi compromiso más grande es ser luz y sal. Luz en las tinieblas y sal en donde se necesita. Así que estas dos leyes se aplican para adentro y fuera de la congregación. Anotate la tercera ley de rompimiento. El tercer golpe de rompimiento es la ley de la obediencia. ¿La ley de qué? De la obediencia. Dale. ¿La ley de qué? De la obediencia. ¿Sos obediente? ¿Viste cuando te decían así? Había un pastor acá, amigo de mi papá, el pastor Lucero, partió con el Señor. Y venía con la esposa a veces acá a la iglesia y yo tenía la edad de Caleb más o menos. Y él siempre cantaba El tren de la salvación de Viper y Más allá del sol. Esa canción que dice, más allá del sol, más allá del... Yo tengo mi hogar, hogar. ¿Se acuerdan? Nadie se acuerda de esto. Están todos disciplinados. No, porque era de un himnario de gloria. Una canción linda, la escribió Moisés, creo. Y él la cantaba. Pero siempre que venía, me miraba, yo lo saludaba y me decía, ¿cómo anda, hermano Isaac? Bien, bien, pastor. ¿Está orando usted? Dice. Sí, sí. ¿O está en pecado? Me decía, no, le digo, creo que no. Y agarraba el micrófono y preguntaba a toda la iglesia qué le iban a decir. Sí, estamos en pecado. Y cantaba el tren de la salvación, y cantaba el tren de la salvación y la gente lloraba porque te daba un mensaje antes sobre la salvación, y después te cantaba pi, suena el pito, ¿se acuerdan? Chu, chu, por el tren, estaban desparramados en el altar ahí llorando, pues primero te compartía un mensaje de salvación, y después te metía la penicilina con el tren de la canción esa. La ley de la obediencia. Yo un día después de más jovencito le fui a la casa, él vivía acá en La Junín, y le dije, pastor, ¿por qué siempre me preguntaba? Porque yo un día tuve un sueño, me dice, y era que yo le hablaba a mucha gente y le preguntaba, ¿usted está orando? Y le decía, tienen que orar. Y veía que después de que le hablaba a toda la gente, a multitudes, oraban. Y se levantará, no sé, me decía Isaac, en algún momento mucha gente volverá a orar simplemente porque le pregunté si oraban o no oraban. Dice. Y me quedó lo que me dijo el pastor Lucero ese día. Así que de alguna manera él caminaba en la ley de la obediencia, a una instrucción sintética. Quizás hay algo que Dios te habló ayer y todavía no lo obedeciste. Preguntale a que tenés al otro, ¿te habrá pasado?
que Dios te dijo algo y no lo obedeciste, te lo dijo ayer. ¿Y saben qué? Puede sonar fuerte lo que voy a decir, pero Dios no necesita hablarnos hoy si no obedecimos a lo que nos habló ayer. ¿Para qué? Dios, dame una profecía. Invito a un profeta, ponen todo cara de pucherito que quieren que le profetice, y Dios está diciendo, si yo ya te hablé por un profeta el año pasado y no hiciste nada de lo que te dije. No estoy interesado en hablarte hoy. Estoy interesado en que hagas lo que ya te dije la vez pasada. Sentí un escalofrío acá. Es fuerte, pero yo creo que Dios también me lo dijo a mí. Isaac, ¿para qué me pedís que...? Si yo ya te dije la vez pasada cosas y vos me pedís una nueva palabra para ahora, cuando no, hiciste la que yo te di la vez pasada. Por eso la visión divina no es para rebeldes. Por eso. Yo me fui a predicar el viernes a Pilar y pasé por la casa justo por enfrente de la casa de una profeta anciana que respeto mucho, y pasé por enfrente de la casa y estaba la anciana tomando mate. Y bajo le digo, sierva de Dios, hermano Isaac, ayer estuve orando a las 3 de la tarde por usted, ya me arrancó así. Ya estaba así, ya temblando así. Y bueno, y me dice, vio que acá había un cartel que decía casa de oración chiquito con luz, pero lo saqué, dice, porque sale muy cara la luz. Pero ¿para qué me sirve? Ella tiene 80 años, ¿para qué me sirve el cartel? Dice, si el cartel soy yo, hermano, dice. ¿Es verdad? Si yo vivo acá hace 38 años de testimonio, hermano Isaac, me decía. Y antes de irme, me dijo, preocúpese por algo. Preocúpese no por convencer a las personas, sino por salvar a las personas. Y me fui con esa palabra. Y vos tenés que prestar atención cuando una persona de oración te está hablando. Porque te está hablando Dios a través de esa persona. La obediencia. Dios está diciendo, yo te quiero hablar, pero quiero que obedezca, porque si no vas acumulando eslabones de voces mías, pero que no las estás obedeciendo. La visión divina no es para rebeldes. Si queremos rompimiento, necesitamos obediencia. Decilo conmigo, si quiero ver rompimiento, necesito ser obediente. Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? Dios dice, hacer lo que te dije que hagas ayer. Y después te voy a decir lo que tenés que hacer pasado y así sucesivamente. Así que hay que volver. No es que nos llevamos materias previas en el reino. Dios te dice, volvé a recuperar y volvé a prestar atención a la instrucción que te di. Vamos, alcé esa mano al cielo y decí conmigo, sé que a Dios le gusta hablar. De muchas formas y maneras. Pero voy a ser obediente a la palabra que tengo en mi corazón. Me rehúso a caminar en desobediencia. Soy gente de rompimiento y voy a tomar este consejo porque es sabiduría espiritual. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor. ¿Saben cuál es la cuarta ley del rompimiento? La ley de la graduación. ¿La ley de qué? La ley de la graduación. Porque cuando no salimos aprobados de una prueba, decí conmigo, se nota. ¿Viste las caras de los que se fueron a febrero? Yo conozco unos cuantos. Se nota cuando te fuiste a febrero. Y bueno, la ley de la graduación también está en la ley del rompimiento. Porque la razón de por qué se nos repiten pruebas y pruebas, nunca te pusiste a pensar, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Es como que todos los meses me tuerzo el tobillo. Y hay que hacer algo. Y en la ley de la graduación, en el rompimiento, para mí, la razón de por qué se nos repiten la prueba y a otros no, es porque algunos aprendieron de la prueba, o sea, se determinaron a probar la prueba, por más difícil que sea, y la pasaron. Salieron con Jesús. Y otros se la llevaron a diciembre, se la llevaron a febrero, se la llevaron a... Y el analítico, ahí lo tiene el enemigo, el diablo lo tiene.
Lo tengo que ir a buscar a pedírselo a Satanás. Y sí, porque no pasaste la prueba, la tiene él, ahí. Ninguna prueba es para siempre. Pero ahí es donde rompemos en lo espiritual. Pero si vos tenés una prueba que te la llevaste previa y que vino otra vez y que no la pudiste y que te preparaste y que no, entonces vas a tener el mismo conflicto siempre y siempre caes en el mismo lugar. Arrancamos bien, ponemos primera, ponemos segunda, ponemos tercera y después salta el cambio, nos quedamos ahí tirados en algún lugar y decimos, ¿por qué volví al mismo lugar? Por lo mismo, te está llevando esta prueba, que te la venís llevando hace rato. Una prueba en el área que sea, en lo personal, en la sexualidad, en lo espiritual, en lo familiar, en la incertidumbre, en la desobediencia, Y Dios te dice, no te lleves materias prueba, porque en la ley de la graduación significa que hay que pasar la prueba. Miren, hoy es 5 de enero, ¿no? Y en el devocional de hoy, yo estaba leyendo que el título es La guía del Espíritu en el desierto. Y ustedes saben que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado 40 días. ¿Te imaginas? Decir que tenés al lado 40 días tentado. Y dice la palabra que Jesús venció con la palabra, pero se aguantó 40 días de tentación. Y el número 40 en la Biblia representa la prueba. 40 días de prueba, 40 días siendo tentado. Pero Jesús pasó por ahí. Y no dice la Biblia, y después al año Jesús volvió al desierto, otro 40 días, no. Y después volvió. Y a veces estamos así, pastor, ¿cómo estás? Estoy acá. Y se le ve la arena así, volando así. En el desierto. Bueno, Dios lo libera. Ponele, pasan 4 meses y pastor, ¿a dónde está? Todo despeluchado, el desierto, pastor. Pará, ya está. ¿Cuánto desierto va a pasar? Se puede pasar por proceso, pero ya para la otra te haces una carpita en el desierto y Dios te dice, no, te estás acostumbrando. Es porque te llevas previa a la prueba, a la situación y cada vez la tenés que volver a... Satanás tiene una legalidad que te dice, como no la pasaste, vení para acá otra vez. Vení para acá otra vez. Vení para acá otra vez. Y hay gente que tiene un par de años en el desierto, cuando Dios te tenía ahí por un tiempo, simplemente para que salgas en el poder del Espíritu. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en el desierto? Pila de años. Tenía que durar 40 días, tuvieron 40 años. ¿Por qué? Porque se llevaron previa el chisme, la habladuría, la contienda, la murmuración, léelo. Que no te pase lo mismo, decirle a que tenés al lado que no te pase lo mismo. Así que hay que pasarla, hay que rendir, decirlo conmigo, hay que rendir. Número 5, en ley de rompimiento, la ley del propósito. Cuando se nos ocurre inventar un llamado que Dios no nos dio, nos estancamos. Hay que estar en la ley del propósito. ¿Qué significa? Hay un propósito, voy a correr por el propósito. O sea, hay un riel, voy a caminar por ese riel. Pero cuando yo no tengo un propósito, me invento un propósito y ahí está lo malo. Y entonces digo, ¿por qué, Señor? Si yo quise hacer esto para vos, pero Dios no te llamó, no está en un propósito, lo estás inventando. En la ley del propósito, en el rompimiento, cuando se nos ocurre inventar un llamado que Dios no nos dio, nos estancamos. Nos estancamos. ¿Cuánta gente que tuvo la mejor iniciativa, la mejor idea y se estancó? Quedaron peores. No podemos tener éxito en algo que no está ligado al propósito de Dios. Y yo digo, yo creo que está bien, porque Dios quiere que haga cosas buenas y quiere hacer algo bueno, pero tiene que estar en el propósito. La ley del propósito dice que hasta que no hagamos lo que dice el libro de nuestro propósito, seguiremos estancados. Nuestro propósito. Y vos tenés que preguntarte en este año, en este mes, si lo que estás haciendo está en el propósito de Dios. Todo. O si no, tenés que estar en el propósito de Dios. O tenés que estar viendo si algo te desenfocó del propósito de Dios. Una amistad, una persona, esto, lo otro, una decisión, una película, un video que viste, lo que sea. Que te desvió de propósito cuando estabas en propósito caminando. Porque si en propósito hay lucha, imagínate en despropósito.
Y mañana vas a creer, terminamos creyendo que Dios nos debe cosas. Y digo, Señor, yo te di toda mi vida, ¿qué pasó con esto, con lo otro? Y a veces Dios nos dice, pero vos te armaste tu propio propósito. No caminaste en el propósito que yo te di. Decilo conmigo, tengo que estar en el propósito de Dios y no inventar mi propio propósito. Número 6, la ley de la justicia. En el rompimiento, la ley de la justicia. En la ley de la justicia dice que nosotros anhelamos una cosecha que muchas veces no es compatible con nuestra semilla, la que sembramos. Yo digo, Señor, ¿por qué no alcanzó esto espiritualmente? Y Dios te dice, porque no estás sembrando eso. No lo estás sembrando. Señor, quiero un ministerio que impacte, una palabra que impacte. ¿Y qué estás sembrando? Oración, lectura de la palabra, acercamiento a Cristo. Antes de cosechar, Dios mira tu semilla. Él es el que te va a dar la cosecha, pero Dios mira tu semilla. En tu tiempo, en tu corazón. Gálatas 5, en uno de esos versículos del capítulo 5 dice, todo lo que el hombre sembrara, eso también cosechará. Lo que el hombre siembra para la carne, segará para la corrupción. El que siembra en el Espíritu, a ti te conviene, nos conviene sembrar en el Espíritu, para cosechar en el Espíritu. Pero una cosecha demanda una gran semilla. Revisemos la semilla con la que vamos a sembrar en este año. Si vos en un día te mirás 20 temporadas de Karate Kid, por ejemplo, no vas a cosechar ese día sabiduría especial de los cielos del mundo cósmico del ángel Gabriel que te clava en la cabeza un libro dorado. O sea, no te va a pasar. Pero si yo me meto en la vida de Cristo y me pego 20 temporadas de Marco, Lucas, Juan, Mateo, por ahí no te queda nada grabado, pero vos ya lo tenés acá, empezaste, hiciste algo. Hiciste algo. Es como empezar algo y yo digo, yo tengo que empezar por algún lado. Para los que dicen, ahora voy a empezar el gimnasio. Che, ¿cuánto van a empezar el gimnasio? Dios me está revelando, ¿eh? Ahora mismo. Vamos, pero se tengo que a caminar, sí, también a caminar. Y bueno, pero es un buen mes para decir, voy a empezar, voy a revisar esto. O sea, en la ley de la justicia, yo no voy a cosechar lo que no sembré. Yo tengo que sembrar para ver mi cosecha. Y cuando vos querés avanzar en la vida espiritual, vos tenés que sembrar lo espiritual. Decí conmigo lo espiritual. Vas a orar y Dios no te va a hablar, seguí orando. Vas a alabar y no va a pasar nada, seguí alabando. Vas a leer y vas a entender la mitad de lo que leíste, seguí leyendo. Porque Dios te está introduciendo al fondo, y cuando menos te enteres, Dios te está hablando a través de tu vida, Dios te está revelando cosas, las letras se mueven, estás leyendo en el espíritu de la palabra. Pero hacelo, no desistas. A cada uno de nosotros Dios nos da semillas. Así que nunca llores cuando vayas a sembrar, porque si eso pasa, es porque Dios tiene preparada una gran cosecha. Pero digo llorar de dolor, llorar con lágrimas de esas que dice la Biblia que se cosechan con regocijo, pero no por el dolor de no querer hacerlo, de la obligación. Porque en cosas obligadas se manifiestan cosas obligadas y es feo. Número 7, otra ley de rompimiento, la ley de la oración. Vamos, decirlo conmigo, la ley de la oración. Todo avivamiento demanda una medida de oración. Toda gran cosecha de avivamiento demanda una medida de intercesión. Por eso Dios esperaba la intercesión de Lot para intervenir en Sodoma y Gomorra. Y él decía, ¿se acuerdan? Por ejemplo, con Abraham, cuando ellos interceden, dicen, si habría tantos justos, 200 justos, 100 justos, 20 justos, 10 justos, un justo. O sea, intercedían. La ley de la oración es algo que tenemos que aplicar en nuestro ministerio, no solo en nuestra familia. Porque hay rompimientos que no vienen de una oración de 5 minutos, sino de una oración de día y de noche. Decilo conmigo, de día y de noche. De día y de noche. Dice la palabra que la iglesia primitiva oraba y Dios añadía a los que habían de ser salvos a la iglesia. Oraban de día y de noche. Hay gente que tiene que orar así. Dice que cuando el apóstol Pedro estaba preso, la gente oraba a la madrugada, hacía vigilia. Y en una vigilia Dios lo liberó a Pedro de la cárcel. Pero a la iglesia le tocó orar de madrugada, oraban de madrugada. Hay veces donde vas a orar 5 minutos, hay veces donde el Espíritu te dice, dale, arranca la madrugada.
Hay otras donde el Señor te va a decir, hacelo de mañana y hacelo de madrugada. Hacelo de mañana y de madrugada. Hay veces, son tiempos, son momentos. A lo mejor no será siempre, pero hay que escuchar la voz del Señor. Que a veces lo que te despertó no es el dolor de panza, a veces es el Señor. A veces lo que me levantó no es la música de mi vecino o mi hija. A veces el que me levantó fue el Señor. Y Dios quiere que nos levantemos en la fe de esa manera. Porque la oración es una ley de rompimiento que nos saca de un estancamiento espiritual que no vemos. Ese es el poder de la oración. La oración no solo es el puente para hablar con Dios. La oración es lo que va a unir, es el pegamento que nos une con una amistad divina. La oración es la demostración más fuerte de que alguien tiene fe en Dios. Si vos te pones a orar tirado de rodillas afuera, te van a decir, ¿qué estás haciendo? Estoy hablando con Dios, ¿estás loco? ¿Cómo que Dios te está escuchando? Yo creo que Dios me está escuchando, por eso estoy orando. Así que, si vos querés demostrar fe, la mejor manera de demostrar fe es orar, porque vos estás creyendo que Dios te está escuchando entre medio de billones y billones de personas en el mundo. Dios a vos te está escuchando. Eso es fe. Eso es fe. Entonces levanta tu mano al cielo, porque Dios, si hay algo que quiere hacer en nuestra vida, es arrancar toda maldición de brujería que nos vino frenando el hambre por orar, el hambre por buscar de Dios, el hambre por arrodillarnos e interceder. Dios nos trajo a esta tierra para ser vencedores, no nos trajo para fracasar. Pero cuando Satanás nos mete en el fracaso, se nos van las ganas de orar, se nos van las ganas de interceder. Pero Dios dice, te quiero victorioso, te quiero victoriosa, quiero despertar dentro de vos el intercesor que está dormido, la intercesora que está dormido, para que clames y recibas victoria. Y en ese clamor hace rompimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesús, celebralo de la manera que sea. Número 8, la ley, otra ley de rompimiento, ley de la autoridad. ¿Ley de qué? Ley de la autoridad. Dicen que no hay rompimiento a veces porque nos resistimos a someternos a eso que no nos gusta hacer. Uno cuando no se somete a eso que no le gusta hacer, no hay rompimiento. Y yo quiero que sepan algo, yo he leído la Biblia y nadie descubrió una unción en algo que se sintió cómodo. Nadie. Los que descubrieron una unción especial del Señor, la descubrieron en lugares de incomodidad. Por ejemplo, dice la Biblia que un día se le perdieron las asnas al padre de Saúl, y Saúl dice que salió a buscarla, y dice la Biblia que Saúl, cuando salió desesperado a buscar las asnas perdidas, ahí lo encontró Samuel. Y ahí le dijo, Dios te llamó para que seas rey de Israel. Y ahí nomás le desataron la unción. Pero él no estaba buscando ser ungido, él estaba buscando la asna perdida de su papá. David está pastoreando las ovejas de su papá y viene Samuel, lo encuentra y lo unge como el futuro rey de Israel, lo unge como rey de Israel. O sea, que pasaron en momentos donde ellos no lo estaban esperando. Así que nadie descubrió una unción en la Biblia en algo que se siente cómodo. Miren la historia de Jacob. Jacob termina como un indigente viviendo en un campo y dice que de almohada tenía una piedra. Imagínate cómo tenía la columna ese día. Ahí estaba durmiendo. Pero dice la Biblia que ese día él tuvo una visión, vio una escalera, vio los ángeles que subían y bajaban y Dios le dijo, esta tierra es tuya. ¿Qué? Esta tierra ahora. Si mi almohada es una piedra, no tengo nada. Esa piedra también es tuya. Todo es tuyo. Y Dios le dijo, ahora vas a poseer. Y esa fue la palabra, esa fue la bendición de él. Ahí no encontró la unción, en el medio de la tierra, tirado en el piso. Ahí no encontró la victoria. A veces nosotros queremos encontrar la unción por acá y por allá, cuando la unción te quiere encontrar en el día de la desgracia, en tu momento de lucha. Pero si vos te estás rehusando a la ley de la autoridad, entonces vos estás perdiendo ese día de unción. Porque a veces vos podés ser enviado a un lugar que no te gusta, hacer algo que no te gusta, pero te manda una autoridad espiritual y si vos lo haces, a lo mejor ese día te encontraba la unción, pero no quisiste. Y resulta que acá, a la luz de la palabra, la mayoría de la gente que recibió esa unción lo hizo en lugares que no pensaban, haciendo cosas que no querían hacer.
La razón de por qué somos discípulos es porque estamos dispuestos a aprender, ¿sí o no? ¿Cuántos discípulos y discípulas hay acá? Y discipulado o liderazgo significa ayudar a moldear la vida de la gente. Y vos sos discípulo y los discípulos no cuestionan, los discípulos obedecen a la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús de los discípulos? El que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquel que tomó la cruz y miró para atrás no es digno de ser mi discípulo, dijo el Señor. Así que ser discípulo es una oportunidad grandiosa, porque nos lleva a la conquista. Y acordate que tenés que ser buen segundo para mañana ser buen primero. Y si vos sos un discípulo, una discípula de obediencia, mañana Dios te va a dar discípulos de obediencia, que van a bendecir a mucha gente. ¿Cuántos lo creen? Anotá número 9, la ley de la honra, del rompimiento, pero para la honra. ¿Qué significa esto? Si hay alguien que Dios honró y yo deshonré, yo lo menosprecié, eso me frena el rompimiento. Si hay alguien que Dios honró y yo lo estoy menospreciando, vos no podés multiplicarte cuando criticaste a un pastor que se multiplica. Vos no podés ser sano si criticaste a la gente de Dios que Dios usa en sanidad. Vos no podés ser prosperado nunca si vos deshonraste y te llenaste la boca hablando mal de ministros que prosperan. Yo a veces me llegan algunos videos a mí de unos pastores de Estados Unidos o de Nigeria que andan en aviones privados, que tienen mansiones, que a mí me parece genial. Si Dios se lo dio a ellos, genial. Yo vivo acá arriba, me mudé hace unos meses. Si ustedes quieren hablar conmigo, bajo la escalera y hablamos. Estos días estuve hablando acá hasta las 11 de la noche con gente. Pero si Dios le dio un avión, yo no lo necesito, bajo acá por la escalera. Pero si Dios le dio un avión a fulano para que recorra el mundo, gloria a Dios. A lo mejor yo soy un pastor interbarrial, un pastor de la ciudad, gloria a Dios. O si Dios le dio una mansión a fulano, capaz que tiene 30 hijos, imagínate, pero yo tengo 3 nomás, estamos genial acá en la casa. 3 y Jorgito, estamos bien. Ayer le digo, tomá, comé la papita, dijo, le digo, la tenías. Vez pasada se enojó conmigo, me quería echar de la casa, le digo, no. Hijo, le digo, te tuve en estos brazos. ¿Sí? Resulta que si Dios le dio a los demás, ¿para qué me voy a poner a criticar? Y yo estoy deshonrando a la gente que Dios prosperó, bendijo. Y después yo quiero que Dios me prospere, Dios me va a decir, no entendiste, Isaac. La gente que yo bendigo es una pared espiritual. Y es como que yo agarro una pelota de goma y me pare más o menos a esta distancia y le tiro un pelotazo a la distancia de mi rostro. Me arranco los ojos ahí. Y después la agarro otra vez porque soy un cabeza dura y le tiro otra vez y otra vez me pega por acá, me pega por acá, por acá. Las autoridades de Dios son una pared en el mundo espiritual. Todo lo que le tire te rebota. No es que le va a llegar. ¿Viste cuando hacen videos? Por ejemplo, que Maldonado es un falso, que fulano, que Cash Luna, que... ¿Para qué? Está perdiendo tiempo. Capaz que yo hago así, salgo en un video así haciendo con los cuernos de Satanás. Capaz que sin querer hice así, lo agarré. Pero hay gente que está para eso y lo hace y deshonran, y deshonran, y deshonran. Si alguien está haciendo algo mal, diría un hermano, le darán cuenta a Dios. Yo diría que Dios tenga misericordia, nada más. Que Dios me cuide, que yo un día no haga las cosas mal. Dice mi Biblia que el que esté fuerte cuide que no caiga. Pregúntale a que tenés algo. ¿Leíste este texto? ¿Leíste ese texto? Porque hoy está fuerte y criticaba a medio mundo, pero hoy mañana, cuando esté medio debilazo. Entonces no te pongas a deshonrar, porque la gente que no honra la palabra se levantan más murallas, no hace rompimiento. Honremos la instrucción.
Si yo te digo honra a tu pastor, queda como que digo, honrenme. Yo lo que estoy diciendo es honrar la palabra que el pastor te comparte. No por mí, sino por la palabra de Dios, pues yo no, a la palabra no la tuerzo. Puedo venir un día más ungido, menos ungido, puedo venir un día más feliz, menos feliz, pero yo a la palabra no la tuerzo. No me vas a escuchar que un día diga, esta palabra va para y te estoy mirando fijo, no lo vas a encontrar en este pastor. He utilizado el micrófono para pedir perdón, para bendecir, para predicar, pero jamás para otra cosa. Entiendo que este lugar, y vos tenés que entender lo mismo, es un lugar para dar cátedra de vida, para enseñar, no para levantarte un reinito o darle con un hacha a la gente, sino para animar, para hablar la palabra que Dios quiere que hablemos. Entonces, vos lo que tenés que hacer es honrar la instrucción que te da tu pastor. Y hay cosas que le vas a consultar a Dios y si Dios no te responde, decirle que tenés al lado. Para eso Dios puso al apóstol en la iglesia. Decirle, cuando Dios no te responde una pregunta, para eso Dios puso a los pastores en la iglesia. Hay gente que dice, estoy esperando una instrucción de Dios y hace un mes. Si Dios no te la responde, ¿para qué me puso a mí en la iglesia? Decirle que tenés al lado, ¿para qué Dios lo puso al pastor? Y yo estoy acá para eso. Si resulta que Dios me habla, resulta que Dios me da palabra de sabiduría, te la voy a compartir. Así que podemos estar años pidiendo una palabra cuando Dios te está diciendo, tu problema es un problema de desobediencia. Porque Dios te está mirando y te dice, para mí que si yo te digo algo y no te gusta, no lo haces y nadie se entera. Te lo dice el pastor te va a estar mirando y diciendo, este no la está haciendo. Este le dio un consejo, ¿no? Agarró para cualquier lado. Y resulta que yo no soy así, no te voy a decir, hermano, ¿hizo lo que le dije? No, para nada, para nada. Había una congregación, acá un pastor amigo, que fui y un día me contaba un hermano que dice, le voy a contar algo y lloraba el hermano, contame, ¿qué te pasó? Digo, ¿qué se habrá mandado este hermano? Digo, bueno, estaba ahí. Y me dice, resulta que yo estaba manejando el auto, dice, llevándole al pastor a un lugar a visitar, y de repente para el semáforo y en contramano allá hay una heladería y había un joven líder de la iglesia con una joven de la iglesia tomando un helado. Y el pastor dice, hijo, da la vuelta con el auto, dice, ponete al lado. Así los quería agarrar con las manos en la masa. Dice, pero pastor, dice, está en contramano. Bueno, da la vuelta por el otro lado. Y dice que el pastor agarra, baja el vidrio y dice, ajá, les hace así, los chicos se le caía el helado así, lo quedan mirando. Salen rajando en una moto, se suben en una moto. El pastor da la vuelta y dice, seguí la moto, seguilo. Y se los iba siguiendo y le gritaba, así los quería agarrar, así los quería agarrar. Y se va por otro lado y me preguntaba el muchacho, ¿está bien eso, pastor? Me decía, no. Salí rajando ahí, hermano, le digo, mirá. Y vos pero vos no tenés un pastor así. Yo no te ando siguiendo, haciéndote pericia de... El primero los andaba olfateando a ver si tenían olor a sidra. Vos no tenés un pastor así. Y este pastor los corría así a los jóvenes. Un día le dijo al mismo hermano, el hermano trabajaba en el sur y dice, hijo, déjame tu auto acá que yo te lo voy a cuidar. Dice, un auto 0 kilómetros. Amén, pastor, amén. Cuando volvió teníamos 30.000 kilómetros de más el auto, me decía. Había recorrido las naciones el pastor. Y te encontrás con gente, pero vos tenés un pastor un poquito con más corazón, por lo menos. No sé si más ungido. Es más, yo un día fui a una congregación a predicar y antes de predicar sube un pastor y dice, antes de darle al pastor Isaac, quiero decir algo. Saco un papiro así. Quiero dar la lista de los hermanos que deben en el buffet. Mariano González, 30 pisetas. 20.000 pesos. Abel Río, debe 4 tortas. Yamira Río. Y así leyó toda una lista. Como de media hora. Debían como 1 palo, 2 palos más o menos a la iglesia, como 2 millones de pesos. Y después recibimos con un fuerte aplauso al pastor Isaac y yo no sabía cómo remarla ahí. Horrible.
Otro día fui a predicar a una iglesia, daba un estudio de liderazgo. Y el pastor me dice, trae 30 carpetas. Llevé 30 carpetas. Que claro, las tenían que pagar, pues no son gratis. Llevé las 30 carpetas y habían venido 10 valientes. O vinieron 30 o más y llevaron 10 carpetas. Y yo digo, no te da problema, pastor. Termino de enseñar y llama el pastor a un discípulo y dice, llevarle al pastor a la oficina. Bueno, voy, me llevo. Y de allá escuchaba los gritos del pastor, le decía, ¿ustedes creen que me hacen quedar como un tonto? Le decía, delante del pastor Isaac, me hicieron traer 30 carpetas, dice, son unos amarretes, le gritaba así. Y yo escuchaba todos los gritos ahí de la oficina. Yo acá le digo a alguien fuerte, me trae un vaso de agua, no viene, me hacen una denuncia y no vienen más. Y ahí la gente, vos ibas a la otra reunión y estaba lleno, ¿viste? Yo decía, estoy mal, yo estoy haciendo las cosas mal, digo, porque es como que tan acostumbrado a los cintazos, ¿viste? Cuando vos te acostumbras a los cintazos, cuando vos ya le decías a tu mamá, no me duele, no me duele, te da con toda la fuerza y ya tu mamá está desahuciada. Y bueno, yo creo que era lo mismo. Y yo predicaba un mensaje de esperanza, de fe, y la gente como diciendo, dale, danos con un látigo, algo así. Así que bueno, yo llegué a la conclusión que cada hermano tiene el pastor que se merece. No, mentira, pero yo digo, no sé, pobre esa gente, que Dios los bendiga, que los guarde, pero vos tenés que dar gracias a Dios, porque por lo menos no por mí, pero por el hermano que tenés al lado, porque ora por vos, porque te quiere. Acá hay un grupo de intercesión que clama, que tiene un corazón grande, así que dale un aplauso a Dios por los hermanos, por la gente. Ya lo voy a perseguir a un par de... Estoy viendo que en las chicas del pandero ya están pasando a la juventud ya. Ya los voy a perseguir, los voy a... voy a mirar todos sus estados. Y así que decilo conmigo, no voy a deshonrar. Porque si yo deshonro la unción va a huir de mi vida. Número 10, la ley de la promoción. ¿La ley de qué? La ley de la promoción. La ley de la promoción es importante porque a veces es lo que impide el rompimiento. ¿Y qué es la ley de la promoción? Siguiendo una fama. Siguiendo una fama. No seguir la visión del Señor. Dios no tiene problema en hacerte famoso. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. O sea, haré famoso tu nombre. O sea, te van a conocer. Dios no tiene problema mientras la gloria se la demos a Él. Pero cuando yo estoy buscando la fama, cuando nosotros estamos buscando la fama, ese es el problema. Y Satanás nunca descubrió este código de la caja del Señor. Yo digo, por así decir, se me ocurre ahora la caja del Señor. Porque en uno de los principios bíblicos dice que Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Hay un texto de la palabra que dice, aunque te remontares de entre las estrellas, de ahí te derribaré, dice Jehová. O sea, Dios dice, aunque vos salgas como barrilete, de ahí ¿sabes cómo te bajo? Así. Entonces dice, vos fuiste el que te levantaste, yo no te levanté, y así que te bajo de ahí arriba. Y Satanás no descubrió ese código porque él anhelaba ser exaltado. Y dice mi Biblia que el que se exalta será humillado. Porque Dios anda buscando humildad. ¿Qué anda buscando Dios? Porque Él al humilde lo levanta. ¿Y qué quiso hacer Satanás? Él dijo, subiré al monte, me sentaré en el trono de Dios y seré semejante. Seré semejante a Él. Me sentaré en el trono y seré semejante al Omnipotente. Y Dios le dice, ¿qué querés? Salí de acá. Y lo saca. Dios había preparado cosas especiales para él. Pero él quiso subir al trono y quiso ser semejante a Dios. Ese es el problema. ¿Querés ser semejante a quién? Cuando en tu corazón está seguir la fe de alguien, eso está genial. Ahora, cuando es ser semejante, pisotear, degradar, sacar, ocupar un lugar a costa de ¿qué?
de un golpe de Estado, esto y lo otro. Eso es lo que está mal. Hay dos maneras que te encuentre la humildad. Que Dios te humille o que vos te humilles. ¿Cuál preferís? Preguntale que tenés, elegiste una de las dos. ¿Dios te humilla o vos te humillas? Porque dice la Biblia que Dios escogió a lo vil, a lo menospreciado, para avergonzar a los fuertes y a los que se creen sabios. Entonces nosotros decidimos en estos días si vamos a competir como Satanás y vamos a subirnos nosotros al trono, pero quiero recalcarte que la gente que compite en la vida espiritual no tiene un corazón sano. Y lo importante es tener un corazón sano. Lamentablemente, no creo en este año, pero en otros años, hubo servidores, servidoras que no vinieron a servir, vinieron a competir. Hubo siervos y siervas que vinieron no a servir, vinieron a competir. ¿Quién tiene más discípulos? ¿Quién llevó más tazas de agua? ¿Quién hizo más esto? ¿Quién limpia más rápido? Y no viniste a servir, viniste a competir. Porque la gente herida necesita demostrarle cosas a los demás. Cosas. La gente herida, la gente hueca, que le falta a Dios, le falta esperanza. Necesita demostrar. Si vos estás herido, decir que tenés al lado, ya nos damos cuenta enseguida. Así que levantá tu mano y decí conmigo, yo renuncio al espíritu de competencia. Vamos, decí en este nuevo año, renuncio al espíritu de competencia. Hermanos, todos los ministros que tienen el cáncer de la competencia van a tener hijos espirituales enfermos, porque imparten lo que tienen adentro. Y una cosa es que alguien se pueda alinear, se pueda acercar. Yo he tenido pastores que me dijeron, pastor, danos la cobertura, pero no son hijos espirituales legítimos que yo he formado, sino que se acercan al ministerio. Pero cuando son hijos legítimos, imparten lo que sos, no lo que les decís. Y si en el corazón del impartidor hay competencia, vos impartís eso. El rebelde engendra rebeldes, el chismoso engendra chismosos, los soberbios engendran soberbios. Por eso cuando Dios ve un vientre sano, Dios dice, a este ministerio le voy a dar a Isaac, le voy a dar risa como a Sara, no le voy a dar Ismaeles. ¿Saben que un ángel le habló a Agar y le dijo, a tu nene ponele Ismael, porque él será fiero? No fiero de feo, sino fiero de fiera. Él será fiero, porque la mano de él estará sobre todos y la mano de todos estarán sobre él. Y a veces hay gente que en la vida espiritual es así. Si no le está peleando a alguien, alguien lo está peleando a él y así anda todo el año, ¿o no? Aunque no me digan que es así porque yo los conozco bien. Y pasa. Entonces resulta que Ismael fue el fundador de Ismaelia, que se convirtió en Arabia. ¿Qué hace Arabia todo el día? Si no están tirando bombas, les tiran bomba a ellos y así siempre. Esa era la palabra. Se llamará Ismael porque será fiero y la mano de todos estará sobre él y la mano de él estará sobre todos. Pero Dios nos quiere liberar. Levantá tu mano al cielo y decí conmigo, Dios me va a dar Isaac. Dios me va a dar alegría. No me vas a dar Ismaeles. Porque yo voy a cuidar mi corazón. Porque voy a activar la ley de la promoción. Y no me voy a levantar pisoteando a nadie. Sino que tú me levantarás, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Número 11. Anotate esta ley de rompimiento que es la ley de la fidelidad. ¿La ley de qué? Hermanos, podemos vivir en estancamiento porque a lo mejor todavía no fuimos fieles en lo poco. En lo poco. Dios a nadie le dio mucho. Dios siempre te prueba con la fidelidad en lo poco. Dijimos que en la historia de David, el Señor le confió con su papá Isaí, le confió unas ovejas. ¿Y qué después le confió? Cuando fue fiel en lo poco, le confió
Israel, una nación entera. Así que cuando Dios ve tu fidelidad en lo poco, ahí es donde te empieza a dar en lo mucho. ¿Por qué? Porque por eso, antes de Dios darte multitudes, mirá, si vos en este año vas a ser un buen líder, una buena líder, un buen discípulo que se va a catapultar en Cristo Jesús para bendecir a alguien, Dios no te da multitudes si primero no te da uno. Antes de Dios darte multitudes, te da uno. Decí conmigo, antes de que Dios me dé multitudes, me va a dar uno. En la Biblia, David fue fiel con las ovejas de su padre, terminó pastoreando a todo Israel, pero porque él fue fiel en lo poco. Y esa es la ley de la fidelidad. Pon una mano en tu corazón y decilo conmigo, la ley de la fidelidad se me va a activar en este tiempo. Y yo voy a ser fiel al Señor en el poder del uno. Porque primero empieza con uno, con algo singular, y después se extiende a una multitud de bendiciones. Pero voy a ser fiel, voy a poner mis ojos en un talento, en un don, en mi ministerio y en una persona. ¿Cuántos dicen amén? Si vos lo haces, Dios te va a confiar más. Dios te va a confiar más. Así que tenés que ser fiel en lo que estás haciendo. En tocar un instrumento, en bendecir al Señor, en cantar, estar en el sonido, estar acá, estar allá, en intercesión, en servicio, protocolo, en recinto, lo que sea, el pandero, hacelo. Fiel a Dios en lo que te dio. La fidelidad a Dios. Podemos vivir en estancamiento, digo, si no fuimos fieles en lo poco. Tengo otra ley más, la ley de lo ajeno. Anótalo, número 12. La ley de lo ajeno. Esto también establece un rompimiento. ¿Por qué? Mira a alguien y decirle, Dios no te da lo propio hasta que no te prueba con lo ajeno. Dios no te da lo propio hasta que no te prueba con lo ajeno. No vas a ser el ministro que anhelás ser, la ministra que anhelás ser, si vos no servís al ministro, si no servís la palabra. No podés ser líder si no fuiste discipulado. Y bueno, vos sabés que yo por experiencia propia he tenido gente que me bendijo, líderes, pero tuve un líder que me marcó, que partió con el Señor, y a mí me encantaba ir a agarrar el maletín, prepararlo. Él sufría de diabetes y le gustaban las cosas dulces, y yo a veces le abría el maletín y tenía un alfajor fantoche, se lo sacaba y lo sacrificaba por él y me lo comía, y le decía, usted no puede comer porque usted tiene que cuidarse. Y la esposa me decía, cuídalo, Isaac, cuídalo porque sí, yo lo cuido. Iba con él, viajaba, lo escuchaba, lo miraba. A veces me decía, hijo, orá por mí, orá por mi ministerio. Me levantaba a la madrugada, estábamos durmiendo en una habitación, él en un lugar, yo en otro, y me decía, hijo, levantate a orar por mi ministerio. Y yo nunca le dije, orá vos, si es tu ministerio. O sea, yo oro por lo mío. Y yo me levantaba y oraba, Señor, oro por el ministerio de tu siervo, respaldalo, que tu palabra, que... Y oraba a la madrugada por él, después me dormía, iba a visitarlo a la casa. Yo sabía que le gustaba matambre a la pizza y a veces le llevaba un matambre a la pizza. Oh, hijo, gracias, me decía. Y a mí me alegraba el corazón. Él partió con el Señor. Y Dios me dio la bendición de ministrar el servicio de él. La esposa me dijo, Isaac, vení, él hubiera querido que vos estés acá. Y me bendijo un montón. Claro que tuvo un montón de falencias, defectos, como yo los tengo, pero yo me quedé con lo mejor de él. Y yo me di cuenta que tengo una autoridad para hablar de discipulado, para hablar de formación, y fue un área en la que Dios me llevó a crecer desde el año por lo menos 2006 hasta este entonces. Pero a veces la unción te la vas a encontrar sirviendo, pero de corazón, haciéndolo de corazón.
Así que Dios te está diciendo, te voy a probar en la ley de lo ajeno. Si vos ves algo que tiene el otro y no te pones a decir, yo por qué no lo tengo, yo por qué no lo tengo, en vez de ir a buscarlo, a decir, yo voy a arrebatar esto, yo me voy a acercar a la unción, yo me voy a acercar a esto que amo, a esto que... Y hacerlo pero con un corazón que sea una ruta donde la palabra pueda viajar, con un corazón bien sano, y Dios te va a bendecir. Dice la Biblia que Eliseo hizo eso con Elías y le quedó la doble porción del espíritu de Elías. Josué lo hizo con Moisés y le quedó la autoridad de Moisés para pasar a la tierra prometida. Así que la unción que honres, decí conmigo, me va a quedar en mi vida, vamos. Y último, la ley del perdón. Esta me parece que es de las más importantes si querés activar rompimiento. Dios nos prueba a ver si pudimos perdonar a la gente que nos difamó, que nos calumnió, que se levantaron contra nosotros. Dios, antes de levantarte, quiere saber si perdonaste a tus detractores, porque nadie se multiplica resentido, herido, dañado. Y si lo hace de la peor manera. En la ley del perdón, en el rompimiento, es donde más cosas se rompen. Examina tu corazón para eso. Ponete de pie por un instante. Gloria a Dios. Unite con alguien para que hagamos una oración. Vamos, unite con alguien. Unite con una persona. Saúl mató a mí.